dialogando y proponiendo y cantando de la A a la Z con John Zamora. Y este es el saludo musical aquí en De la A a la Z de Revista Z, el programa de entrevistas musicales, de música con entrevistas y de invitadas especialísimas como Rosemary Eyes, directora de Fundovida, a quien le insistimos y le insistimos hasta que por fin logramos que nos concediera un espacio en su agenda, porque Fundovida es una entidad que copa toda la agenda de Rosemary. Bienvenida y un cordial saludo. Gracias, Joe. Qué delicia hoy levantarnos y estar aquí acompañándote en este gran formato y feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, Fundovida, ¿hoy qué es? Hoy, ¿dónde está instalada Fundovida? ¿Qué servicios presta? Así en general, porque más adelante vamos a hablar más en detalle. Bueno, Fundovida hoy es un referente a nivel Colombia cuando hablamos de enfermedades huérfanas y en especial de pacientes con hemofilia. Eso es Fundovida. Bueno, y Fundovida pues ya tiene tiempo de estar consolidándose como ese referente nacional y creo que también internacional. Entonces hablemos del origen. ¿En qué momento surge Fundovida? ¿Qué necesidad buscaba atender en el momento en que nació? Bueno, Fundovida tiene 14 años de fundada y nace de una necesidad presente en toda la zona y la región de pacientes con patologías donde era muy difícil diagnosticarlas y que los pacientes tuvieran acceso a unos servicios tan básicos como una consulta con hematología y que eran pacientes que, digamos que por el mismo desconocimiento no tenían claro dónde ir. Y es cuando trabajando como enfermera empezamos a mirar el comportamiento y nace la necesidad desde el municipio de Magangué de empezar a diagnosticar pacientes y llevar esa atención a esa región. Bueno, entonces comenzamos hablando de Fundovida, comenzamos hablando del origen de Fundovida y mencionaste que estabas trabajando como enfermera, así que vamos un poquito más atrás en la historia. No, soy hija magangueleña, pero soy cartagenera, mis padres son de San Jacinto Bolívar. Me gradué como enfermera y inicié una labor de trabajar en la comunidad, en la sociedad, en la parte de servir a los pacientes, buscando pacientes y siempre mi fuerte fue el trabajo comunitario. Nunca como enfermera pude trabajar en la parte hospitalaria, sino fue siempre direccionado al trabajo hospitalario, al trabajo de comunidades. Empecé en Comeva EPS, cuando empezó Comeva EPS aquí en la costa Caribe, y mi trabajo fue más de contacto, siempre con el usuario, tratando de direccionarlo y armando redes. Así fueron mis inicios. Luego de Comeva, que me conoce gente del sector industrial, me hacen una propuesta para trabajar en patologías específicas, que fue, como digo yo a veces, Dios lo elige a uno. Y me voy a trabajar a Laboratorios Baster, que era un líder en el tratamiento de pacientes con hemofilia a nivel mundial. Comienzo preparándome, me voy a España, me entreno en el manejo de estos pacientes, porque la hemofilia es una patología de origen español. Me preparo y vengo a trabajar con ellos en toda la costa Caribe, y empezamos a viajar todos los pueblos y a buscar esos pacientes, a diagnosticarlos, a mirar cómo era la incidencia, y ahí nos damos cuenta de la carencia de información, de especialistas, de pacientes que morían sangrados porque no tenían dónde ir, niños. Y como es una patología de origen genético que se da de generación en generación, veíamos cómo una familia toda padecía ciertos comportamientos como artropatía, lesiones que no podían caminar, en sillas de ruedas, les sacaban un dientecito o les traían una muela y morían sangrados. No sabían qué era. Y es cuando entramos a hacer esa búsqueda de diagnosticar y mirar qué pasaba. Y ahí es donde nace la necesidad de traer todo el grupo de especialistas a esas regiones dispersas para poder mirar qué pasaba en esos pacientes y empezar a darle toda la atención oportuna. Es decir, había una
patología, es decir, unas personas que presentaban una enfermedad específica, que es esta enfermedad que es pues muy, muy dura, ¿no? Para el paciente y como tú dices que es genética, es toda la familia que tiene el riesgo de repetir ese tipo de patologías. Esas familias que tú encontraste generalmente son rurales, son de sectores, de poblaciones, me refiero que viven en mucha pobreza. Sí, son pacientes con muchas carencias, son pacientes generalmente que están en las zonas rurales, que tienen poco acceso a una red de atención y mucho desconocimiento como tal. Entonces tú escuchabas que en esa familia no, mi tía y mi sobrino, porque además esta patología la padecen las mamás, pero se la transmiten a los hijos y los hombres son los que tienen la capacidad de poder generar genéticamente esa transmisión de la patología. Entonces tú veías que morían en la familia varios pacientes, hombres hemofílicos, y no sabían por qué. Bueno, entonces hay una necesidad, tú como en tu trabajo como enfermera de campo, por decirlo así, identificas eso y entonces, ¿cómo surge en ese momento, cómo se concibe Fundovida? ¿Te aliaste con alguien, te asociaste con alguien o fue una iniciativa tuya personal a la cual le diste pues rienda suelta? No, yo trabajaba en ese momento para la industria, trayendo mi experiencia, y es cuando a raíz de todo ese diagnóstico que veíamos en la región y en la zona, conocemos un grupo de especialistas, un grupo de médicos y personas del sector, donde con el mismo relacionamiento que ya traíamos, miramos la necesidad de llevar todas las especialidades a esas regiones dispersas. Yo le daba todo el apoyo. Luego el trabajo me apasioné tanto y entré tanto, digamos, en contacto de seguir trabajando por esta población, que renuncio a la industria donde me iba muy bien, donde conocía y aprendí muchísimo, y me fui del otro lado como prestador, como IPS, a ejercer este trabajo y esta función que es mi vida, que es todos los días mi motivación. ¿Cuál fue la primera dirección? Diríjanse, por favor, a tal dirección. ¿En qué parte? Magangué. Iniciamos en Magangué. En la calle tal En el barrio Olaya. Ahí fue la primera dirección donde uno le podía escribir a Fundovida. Fue una casa pequeña y empecé con todos los hematólogos que había conocido, y a la primera persona que conocí en ese momento, que era la doctora Rocío Fontalvo, una hematóloga reconocida aquí en Cartagena y con una trayectoria, la convencí de ir a Magangué y me decía, Ros, pero eso está a 4 horas en carro, yo soy una médico que aquí en Cartagena miro toda mi población. Rocío creyó en el proyecto y logré por primera vez llevar a esa zona, hace 12 años, llevar un especialista hematólogo a la región. Fue la primera vez y hasta ahora es la única hematóloga que hasta el momento está asistiendo, nos apoya y hemos podido crecer como hemos crecido. Supongo que el hecho de haber surgido esta idea o sea, haberse consolidado en Magangué es porque allí detectaste que confluían distintos casos de las regiones cercanas. Sí, es que uno de los primeros casos que nos llega a nosotros, nos venían remitidos de esa zona y eran pacientes que cuando llegaban acá a la casa del niño, llegaban muy complicados y ya desangrados, con unos cuadros clínicos bastante graves, que a veces era difícil ya hacer algo por ellos. Y empezamos a detectar que todos esos pacientes venían de esta zona. Y fue cuando nos llamó la atención y empezamos a hacer esas visitas y ese circuito y esa caracterización en esa zona, y nos empezamos a dar cuenta que en esta región o en este municipio se casaban primos con primos, familias con familias, lo que generaba más incidencia de esta patología. Ok. Bueno, entonces surge Fundovida, comienzan a trabajar inicialmente con esta patología de la hemofilia y poco a poco comienza a crecer. ¿Cómo fue el crecimiento y en qué momento ya desde Cartagena se irradia el trabajo de Fundovida? Bueno, el trabajo fue tan exitoso en esa zona que todos los pacientes del sur de Bolívar, Monpós, Magangué, todos empezaron a buscarnos, a ir a esa consulta. Ellos mismos empezaban a ir, estamos sangrando, he tenido antecedentes. Y se corría la voz entre ellos porque tienen la misma patología. Allá hay uno que tiene... Y así fue como empezamos. Era un grupo que se identificaba.
Claro, empezaron a salir todos los casos genéticamente, que todos los familiares que habían muerto por sangrado, ya empezaron ellos a relacionar que pasaba algo. Y fue ahí donde empezamos a hacer ese cerco epidemiológico y a detectar que un gran número de pacientes, como se casaban entre primos o tenían relaciones entre familias, empezó a generar pues más pacientes con esto. Entonces fue entrar ahí y fue regándose al punto que nosotros hoy no solamente estamos como referente en Magangué, sino que estamos en toda la costa Caribe, siendo hoy a nivel Colombia la primera IPS cumpliendo con los indicadores de gestión, somos el referente a nivel Colombia. Digamos que esta premiación la hace la cuenta de alto costo y nos evalúan con más de 200 IPS que hacen lo mismo en Colombia, Clínica Imbanaco, Clínica... Y la mejor es Fundovida. Y la mejor a nivel Colombia por más de... Este año fuimos la primera en todas las categorías, primero, segundo y tercer puesto. Y desde hace 5 años estamos en ese podium entre las 10 mejores de Colombia. Bueno, y eso se traduce en vida, la verdad es eso. Esa es la traducción de esos premios, más vida para las personas que padecen estas patologías. Sí, no es una patología fácil porque ha sido una patología muy cuestionada desde hace mucho tiempo, para ninguno es un desconocimiento que ha sido una patología en el país muy cuestionada debido al mal manejo que en su momento se dieron por varios actores. Y fue una patología donde a raíz de los carteles que se pudieron evidenciar en su momento, ha sido una patología donde tiene mucho control, mucho seguimiento, mucho cuestionamiento. Y ese fue el reto y yo también pienso que fue como que Dios me puso a mí en ese trabajo, que a veces no es fácil. Hay días que me levanto feliz porque cuando veo que un paciente mío salió adelante, cuando vemos que un paciente logramos estabilizar esa parte hematológica, cuando su calidad de vida mejora en todos los aspectos, porque Fundovida no solamente se enfoca en el paciente, sino que se enfoca en la familia, en su entorno, en donde vive, en cómo puedo mejorar esas condiciones para que ese paciente pueda tener menos riesgo de caerse, de sangrar, que es lo que evitamos en esos pacientes, ya que tienen deficiencia de un factor de la coagulación, y esos pacientes con un trauma o una herida abierta pueden morir desangrados si no tienen su tratamiento eficaz. Pero mire, entonces una cosa lleva a la otra. La hemofilia, a ver si me equivoco, ¿es una enfermedad huérfana? Es una enfermedad que hace parte, ya no son huérfanas como dice nuestro gobernador. Ya tienen dolientes. Ya tienen dolientes. Dice Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Es una enfermedad de un grupo de patologías rara, entonces enfermedad rara. Que por su incidencia y por su impacto, digamos, se clasifican dentro de este grupo y tienen un seguimiento muy especial. Entonces, Fundovida también ha ampliado ese rango de atención no solamente desde la hemofilia, sino también a otro tipo de enfermedades que tienen esa condición de ser raras. Sí, la hemofilia ha sido de las patologías, digamos, en que Colombia y el ministerio y todos los entes ha hecho ese seguimiento por su crecimiento, y que hoy somos un referente a nivel mundial, porque hemos podido hacer ese cerco epidemiológico, conocemos mucho de la patología. Colombia ha avanzado mucho. Hoy los pacientes con hemofilia, si los comparamos con otros pacientes de Latinoamérica, tienen acceso inmediato. Los pacientes conocen mucho de esta enfermedad. Los pacientes tienen su diagnóstico en tiempo oportuno. Los pacientes ya tienen una red integrada hoy en la que hemos trabajado, donde el paciente puede ir inmediatamente a las clínicas donde saben que van a recibir todo su tratamiento integral. Hoy el número de muertes asociadas a esta patología ha disminuido muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos los mejores indicadores a nivel de la cuenta de alto costo por mortalidad. Hemos bajado esa tasa. Nosotros hemos logrado que en los últimos años haya disminuido el reingreso de pacientes hospitalizados por ese tipo de sangrado, y sobre todo seguimos trabajando en el diagnóstico. Pero para esto también es importante la articulación con otras entidades. Aquí estuvo el gerente del Hospital Universitario del Caribe, el doctor Rodrigo Arzuza, y nos hablaba de que recientemente allí se instaló o se habilitó
un punto de atención, toda una estructura, una infraestructura para las enfermedades raras. Y allí el gobernador de Bolívar, Yamir Arana, dijo que ya no eran huérfanas, que ya tenían doliente. Así es, y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado... Articulándose con Así es. distintos sectores. Hemos, como empresa que hemos crecido, como un referente que somos hoy, en que hemos trabajado, nuestra experiencia queremos que llegue a otros sectores, que llegue al sector público, que es una red muy amplia, y todo nuestro conocimiento hoy lo estamos llevando a trabajar de la mano, a trabajar unidos para lograr ser esa red integrada, que el paciente desde el sur de Bolívar, del paciente de Cartagena, tenga ese padre, ese doliente, donde él va a ir a estas instituciones y van a tener ahí todas las especialidades, van a tener todo su tratamiento, van a tener tecnología de punta donde van a ser valorados. Oiga, maestro, hoy, hablando con la doctora Rosemary, viendo que ha trabajado, que esto surgió en Magangué, que se ha irrigado por todo el Caribe, uno pierde de vista de que ella es sanjacintera. ¿Ah? Le debe gustar el vallenatico clásico. Música de acordeón. Y el folclore también, me imagino. Sí, está acertado el maestro Bobby. Totalmente aceptado. Maestro Bobby, ¿por qué no hacemos algo con la doctora Rosemary? Hombre, claro algo que que sí. identifique, que evoque su tierra natal. Claro que sí. ¿Qué podría ser? A ver, ¿qué podría ser, maestro Bobby? Puede ser esto. Algo. 1, 2, 3, 4. Compadre Ramón, compadre Ramón, Falta a veces. le hago la visita Propio. para que me acepte la invitación. Ayúdame. Quiero con afecto llevar al valle con frente de plata una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor en la tierra de la Maca. Mira, maestro Bobby. Muy bien, y eso que no lo ensayamos, ¿qué tal? Imagínate, Ah. ¿qué tal si ensayamos? El maestro Bobby tiene un estudio de grabación, él hace producciones. Maestro, ¿qué? ¿Usted por qué no le hace una oferta de trabajo a la doctora Rosemary? Por favor. Yo creo que más bien vamos a tener que hacer una sociedad entre Fundovida y Kensi Producciones para ver qué se saca ahí. Sería Bueno, bueno ser parte del grupo. Bueno, Tatiana, ¿qué tal lo hizo? Muy bien, excelente. ¿Merece premio? Merece premio. ¿Qué premio le podemos dar? El MUF. El MUC. Ah. Es un premio para la doctora Rosemary. Esto es para que en las mañanas, cuando llegue a su escritorio, le pongan su cafecito, el agüita ahí. Este es con mucho cariño de la A a la Z. Gracias, yo lo recibo con mucho honor. Bueno, otro premio. Johan, Johan, ¿merece o no merece? No, merece otro premio. otro premio. Estoy de acuerdo, sí. De acuerdo. Autorizado. Vamos a entregarle a la doctora Rosemary 7 lecciones de trombón y una pandemia. Claro que sí. Libro de John Zamora para que lo lean. Ya lo había al rato. escuchado y estaba ansiosa por tenerlo en mis manos Ah, para bueno, ya. Dale leerlo. lectura. Así, señor. Maestro Bobby, ¿está bien de premios o alcanza otro más? Bueno, yo creo que sí, debieras darle otro. Sí. Uy, Otro. qué Porque bien. ella visita pueblos, ella visita, se asolea de pronto por ahí. Oiga, sí. Y Hay sería que tener bueno. consideración con estas canículas, con el sol es que intenso. el sol está bravo, sobre todo en Magangué. Porque usted lo ha pedido, maestro Bobby. Aquí está un obsequio final para... No, maravilloso. No sabes el uso que le voy a dar. Oye, porque yo no sé, aquí en Cartagena el sol pega duro, pero ¿qué tiene Magangué que allá pega un poquito más? Exol pega un poquito más porque hay gente maravillosa, porque nos Gente cálida. levantamos cálidamente todos los días pensando en, ¿Qué es en más cómo vamos a caliente? crecer. ¿San Jacinto o Magangué? No, efectivamente, Magangué. Magangué tiene un poquito más de, un gradito Está más más de... cerca al río. Al río, entonces nos impacta un poco más. Bueno, doctora Rosemary, ya en la parte final queremos hablar de cosas nuevas, cosas buenas que están pasando con Fundovida. Tengo entendido que hay un nuevo centro de atención de alta complejidad, algo que
definitivamente incrementa esa vocación de servicio que tiene Fundovida? Bueno, Fundovida sigue enfocada en la atención de sus pacientes con enfermedades huérfanas. Somos líderes hoy, un referente, y hemos, digamos, llevado todo ese conocimiento a otro nivel. Hace 6 meses hemos sido certificados por el INVIMA como centro de investigación en enfermedades huérfanas. Ese centro de investigación es el primero aquí en Cartagena, y creo que, si no estoy mal, también en la región Caribe. Vamos a permitir seguir estudiando todos esos casos, todos esos pacientes. Vamos a seguir haciendo estudios para poder avanzar cada día más en mirar cuál es la incidencia, el por qué, y obviamente eso nos va a dar pautas para nosotros poder seguir enfocados en una atención totalmente diferencial. Estamos hablando también de un centro especializado en Magangué, ¿no? En Magangué siempre ha sido ese motor que nos ha llevado a seguir creciendo. Ahí inició, y de pronto no conocen un poquito más de Fundovida, de lo que Fundovida ha impactado y ha hecho. Fundovida hace esa parte ambulatoria, y esa parte ambulatoria hizo que otro gran proyecto naciera a raíz de todo lo que ya habíamos hecho en Magangué, y nace nuestro aliado estratégico del grupo empresarial, y es Clínica de los Ríos Magangué. Ah, qué bien. Clínica de los Ríos es un proyecto que nace de toda esta necesidad de ¿Qué lo servicios ambulatorio. tiene? Es una clínica de alta complejidad hoy, es una clínica que tiene aproximadamente 80 camas. Tenemos servicios de oncología, es la primera institución que tiene en esa zona para toda la región monjana servicio de oncología. O sea, ya un paciente de oncología no tiene que venir con cáncer, no tiene que venir a Cartagena, a Barranquilla a hacerse un tratamiento. Ya el paciente de oncología recibe su diagnóstico y recibe todo su tratamiento integral en la Clínica de los Ríos en Magangué, con su familiar, su quimioterapia, va a su oncólogo de todas las especialidades. O sea, el oncólogo de cuello, el oncólogo de cáncer de mama, el hematólogo, todas esas especialidades hoy están en esa zona. Y no solamente oncología, hoy tenemos cuidados intensivos neonatal, tenemos cuidados intensivos de adulto. Ayer hicimos nuestra inauguración de nuestra sala de hemodinamia, donde vamos a hacer cirugías de alta complejidad para todos esos pacientes con riesgos cardiovasculares, con enfermedades periféricas. También tenemos toda la ruta perinatal. Hoy somos un referente y apoyamos al Hospital Padrino de esa región, a todas esas pacientes maternas, mujeres embarazadas, y también somos reconocidos hoy por la Secretaría de Salud por ese gran trabajo que hemos hecho en la región. Conocen un poquito de Fundovida, pero también a veces no conocen esa parte de esa institución que hoy Magangué cuenta con los mejores servicios y la mejor red hospitalaria, que ningún paciente de esa zona tiene que venir a Cartagena porque todo lo tiene en casa. Y en eso seguimos trabajando. Ese ha sido, bueno, el sueño, y uno en la vida nace con propósito, y a veces me levanto pensando todos los días, porque yo soy una soñadora. Todos los días me levanto, ¿qué hago diferente? En mi casa, mi esposo. ¿Qué se hace? Eso yo iba a preguntar. Tiene tantas cosas que hacer que yo no sé a qué horas atienden, a qué hora está en la casa. No, para mi esposo es un reto difícil, y para mi familia. ¿Cómo está constituido tu hogar? Bueno, mi hogar está constituido por mi hijo, que es mi motor, que es mi todo, que es la persona. Alejandro tiene 14 años, es un adolescente. Alejandro, tienes una mamá muy brillante. Tienes que estar muy orgulloso de tu mamá, Alejandro. Pero me gustan mucho los niños, soy una tía. Alejandro es mi hijo mayor, pero aparte de Alejandro son mis sobrinos, que son mis otros hijos. Tía malcriadora. Muy intensa, pero también inspiradora. También soy para mi familia. ¿Y tu esposo? Mi esposo es mi compañero. Como decía Mario Benítez, mi compañero, mi cómplice y todo. Y todo. Es esa persona también que viene del sector salud. Es una persona que todos los días, él es muy operativo. Yo soy más visionaria, más soñadora. Y hacemos un equipo maravilloso en que los dos nos apoyamos y hemos podido sacar estos proyectos adelante. Un chismecito.
¿Cómo te votó, cómo te soltó los perros? Bueno, nos conocimos trabajando. Ah, Nos bueno. conocimos trabajando y eso nos identifica a los dos. Somos dos trabajadores incansables y creo que ese es el complemento para que cualquier relación, cuando nos identificamos, cuando nos admiramos, cuando tenemos una meta en común, podemos sacar cualquier cosa adelante. Bueno, entonces un hogar y un hogar mucho más amplio, que es el hogar de Fundovida, que es una casa donde llega tanta gente que encuentra allí respuestas para esos problemas de esas enfermedades. Entonces, bueno, aquí en el final de esta entrevista de la A a la Z, queremos decirle a Rosemary que apreciamos, valoramos y admiramos su trabajo y el de todo el equipo que la rodea, porque esto no se puede hacer sin un gran equipo Así de es. profesionales, de gente comprometida. Así es. En Fundovida tenemos un lema y es que más que un trabajo es una segunda casa, es una familia donde todos los días construimos para sacar esa familia adelante. Ha sido Rosemary Eyes, directora de Fundovida, quien nos ha compartido parte de su experiencia, de sus perspectivas, de sus sueños y de ese hogar que conforma allí, donde está Alejandro en el centro de su corazón, de su motor. Así que muchas gracias por haber estado aquí en De la A a la Z y No, tu despedida. Gracias a ti, John, y bueno, aquí Fundovida sigue trabajando, ese es el reto, sigue siendo ese referente y sigue aceptando a todos los pacientes. Hoy nuestro reto es eso, que todos los pacientes ya nos conocen, saben que hay un doliente y que todo el mundo quiere estar en la mejor institución. Y Fundovida seguirá trabajando para seguir siendo esa casa, ese doliente donde está feliz de seguir mirando en pro de ellos, la familia, el hogar, y seguir llevando una esperanza de vida para todos nuestros pacientes. De la A a la Z, ¿cómo dice maestro Robert? Eso. De la A a la Z, junto a Zamora, buscando encontrando respuestas. De la A la Z, dialogando y proponiendo y cantando. De la A a la Z, junto a Zamora, Revista Z.